¿Y si el universo estuviera lleno de algo que no podemos ver? Hay algo que está ahí mismo, alrededor de nosotros, pero no podemos verlo. No podemos fotografiarlo, no podemos tocarlo, no podemos encender una lámpara y encontrarlo. Y hasta ahora ningún detector ha conseguido capturar de forma definitiva una de sus partículas. Sin embargo, cuando miramos el universo a escalas enormes, parece imposible explicar lo que vemos sin él. Las estrellas de las galaxias se mueven como si hubiera mucha más masa de la que podemos observar. La luz de las galaxias lejanas se curva como si atravesara regiones cargadas de una enorme cantidad de materia invisible. Los cúmulos de galaxias se comportan como si escondieran una reserva gigantesca de masa que no emite luz. Y hay algo todavía más sorprendente. Cuando reconstruimos la historia del universo, esa materia invisible parece haber sido fundamental para que las primeras estructuras pudieran crecer hasta convertirse en galaxias, cúmulos y la enorme red cósmica que observamos actualmente. A esa misteriosa sustancia la llamamos materia oscura. Pero aquí aparece un problema que parece sacado de una película de ciencia ficción. Si nunca la hemos visto, ¿cómo sabemos que existe? La evidencia viene de muchas observaciones diferentes realizadas durante décadas. Astrónomos midieron velocidades de galaxias, otros estudiaron cómo la gravedad de enormes estructuras desvía la luz. Los cosmólogos analizaron la radiación más antigua que podemos observar, y los físicos construyeron enormes detectores bajo kilómetros de roca para intentar encontrar directamente las partículas que podrían formar esta materia. Algunos experimentos llevan años buscando una señal y todavía no la han encontrado. Y eso también es importante. La ciencia no consiste en encontrar siempre lo que estás buscando. A veces, un resultado negativo sirve para descartar posibilidades y acercarnos a la respuesta. Hoy sabemos incluso algo que puede resultar contraintuitivo. La materia que forma estrellas, planetas, gas y todo lo que podemos tocar representa solo una pequeña fracción del contenido total del universo. La materia oscura representa aproximadamente una cuarta parte del universo en términos de masa-energía, mientras que la mayor parte corresponde a algo todavía más extraño, la energía oscura. Pero cuidado, materia y energía oscura no son lo mismo. Una tiene efectos gravitacionales que ayudan a explicar cómo se forman y mantienen las estructuras cósmicas. La otra está relacionada con la expansión acelerada del universo. Entonces, ¿qué es exactamente la materia oscura? ¿Cómo se descubrió? ¿Qué pruebas tenemos de que realmente existe? ¿Cómo intentamos detectarla desde la Tierra? ¿Y por qué las simulaciones por computadora consiguen reproducir un universo parecido al que observamos cuando incluimos esta materia invisible? En este video vamos a responder esas preguntas desde el principio, sin asumir que necesitas saber física avanzada, porque quizá la parte más fascinante de la materia oscura no sea que no podemos verla, quizá lo más fascinante sea que, después de observar el universo durante décadas, todo parece indicarnos que hay algo ahí, y todavía no sabemos qué es. Pero vamos por partes. ¿Cómo se descubrió la materia oscura? Cuando hablamos de materia oscura, lo primero que hay que aclarar es que no la hemos visto directamente. Lo que hemos observado durante décadas son sus efectos gravitacionales sobre la materia y la luz que sí podemos detectar. La historia moderna comienza en 1933 con Fritz Zwicky, al estudiar el cúmulo de galaxias de Coma. Midió las velocidades de sus galaxias, se movían tan rápido que, si el cúmulo solo contuviera la materia visible, su gravedad no bastaría para mantenerlo unido. Zwicky propuso que debería existir mucha más masa de la que podíamos ver y la llamó materia oscura. Décadas después apareció otra evidencia fundamental. Vera Rubin y otros astrónomos estudiaron la rotación de galaxias espirales. Las estrellas de las regiones exteriores se movían demasiado rápido para que la masa visible explicara sus órbitas. Era como si las galaxias estuvieran rodeadas por enormes halos de masa invisible. Una observación aislada podría tener otra explicación, pero cuando diferentes observaciones independientes apuntan a la misma conclusión, la hipótesis se vuelve mucho más fuerte. Con el tiempo se sumaron los cúmulos de galaxias, las lentes gravitacionales, el fondo cósmico de microondas y la formación de estructuras. La pregunta pasó entonces de ¿existe masa que no vemos? A una pregunta mucho más difícil: ¿qué es esa materia oscura? Bueno, la evidencia de la materia oscura no depende de un solo experimento. Tenemos varias líneas de evidencia que se complementan. Primero están las velocidades de las estrellas y galaxias. Si calculamos la masa necesaria para producir la gravedad que observamos, la materia visible no alcanza. Después está la lente gravitacional. La gravedad curva el espacio-tiempo y desvía la luz. Midiendo esas distorsiones podemos reconstruir dónde está la masa, incluso cuando esa masa no emite luz. Un ejemplo famoso es el cúmulo Bala,
dos cúmulos de galaxias que chocaron. El gas caliente que sí podemos observar con rayos X quedó separado de las galaxias. Los mapas del lente gravitacional muestran que la mayor parte de la masa está asociada con galaxias y no con el gas. Otra prueba fundamental viene del fondo cósmico de microondas, la radiación liberada cuando el universo tenía apenas unos 380.000 años. Sus pequeñas variaciones contienen información sobre la composición del universo. Los datos cosmológicos indican aproximadamente un 4.9% de materia ordinaria, 26.8% de materia oscura y el 68.3% restante de energía oscura. Ahora viene una de las preguntas más difíciles. Si la materia oscura está atravesando el universo y probablemente también está atravesando la Tierra en este mismo momento, ¿podemos capturar una de esas partículas? La idea parece sencilla, pero en la práctica es extremadamente complicada. Primero tenemos que recordar algo. Todavía no sabemos exactamente qué es la materia oscura. Una de las posibilidades que durante mucho tiempo se estudió con mayor intensidad son las llamadas WIMP, partículas masivas que interactúan muy débilmente con la materia normal. Imagina que lanzamos una pelota contra una pared. La pelota choca, la pared recibe un pequeño golpe y podemos medirlo. Ahora imagina que la pelota fuera muchísimo más pequeña, atravesara casi todo y solo en contadas ocasiones chocara con un átomo. Eso es, a grandes rasgos, lo que intentan detectar estos experimentos. Si una partícula de materia oscura atravesara el detector y chocara con el núcleo de un átomo, podría transferirle una pequeña cantidad de energía. El núcleo retrocedería, y ese diminuto retroceso podría producir una señal que el detector fuera capaz de registrar. El problema es que esa señal sería extremadamente pequeña, y hay algo todavía peor. El universo está lleno de cosas que pueden producir señales parecidas. La radiactividad natural de las rocas, los materiales del propio detector, partículas provenientes del espacio e incluso los neutrinos pueden producir eventos que se parecen a lo que estamos buscando. Por eso estos experimentos no pueden simplemente ponerse en un laboratorio normal y esperar. Necesitan eliminar todo el ruido posible. Aquí entra en juego una de las características más curiosas de estos experimentos. Muchos están construidos a cientos o miles de metros bajo la superficie. Por ejemplo, el experimento Lux Zeppelin, conocido como LZ, se encuentra en una instalación subterránea en Dakota del Sur, y el Xenon NT está instalado en un laboratorio nacional del Gran Sasso, en Italia. La montaña que tiene encima funciona como un gigantesco escudo. La roca bloquea gran parte de las partículas cósmicas que constantemente bombardean la superficie de la Tierra. Pero eso no elimina todo. Por eso los detectores también utilizan materiales extremadamente puros y sistemas diseñados para identificar y descartar eventos que provengan de fuentes conocidas. Uno de los métodos más utilizados emplea xenón líquido. El xenón es un gas noble, pero cuando lo enfriamos lo suficiente podemos convertirlo en líquido. En un detector como LZ tenemos una enorme cantidad de xenón líquido contenida en una cámara extremadamente sensible. La idea es que si una partícula de materia oscura golpea un átomo de xenón, ese choque produzca una pequeña señal. Pero el detector no se limita a buscar un único tipo de señal. Cuando ocurre una interacción dentro del xenón puede producir luz y también liberar electrones. Los detectores utilizan sensores extremadamente sensibles para registrar esas señales, y la combinación de ambas permite determinar aproximadamente dónde ocurrió la interacción dentro del detector y qué características tuvo. Eso es muy importante porque ayuda a distinguir una posible interacción de materia oscura de otros tipos de eventos. Piensa en ello como intentar detectar un solo susurro dentro de un estadio lleno de gente. No basta con escuchar, necesitas saber de dónde vino el sonido, qué intensidad tuvo y si coincide con el patrón que estás buscando. Y aquí la ciencia se vuelve más rigurosa. Encontrar un evento extraño no significa automáticamente que hayan descubierto materia oscura. Los científicos primero tienen que preguntarse, ¿podría ser radiactividad? ¿Podría ser un neutrino, una partícula cósmica, un problema del detector, entre muchas otras situaciones? Cuanto más eventos se registran y mejor se conocen los fondos, más fácil resulta determinar si existe un exceso de eventos que no puede explicarse por las fuentes conocidas. Y aquí llegamos a un punto fundamental. Hasta ahora ninguno de estos experimentos ha conseguido una detección confirmada de una partícula de materia oscura. Eso no significa que hayan fracasado. Cada vez que un experimento no encuentra la señal, puede descartar una determinada región de posibilidades. Por ejemplo, puede establecer que una partícula con determinada masa y determinada probabilidad de interacción no puede ser demasiado común, porque de lo contrario ya habríamos observado muchas más señales.
Así que, aunque todavía no tengamos la partícula en nuestras manos, estamos reduciendo poco a poco el espacio de posibilidades. La materia oscura también puede estudiarse con simulaciones por computadora. Los cosmólogos introducen las condiciones iniciales del universo, las leyes de la gravedad y una cantidad determinada de materia oscura. Después calculan cómo evolucionan esas estructuras durante miles de millones de años. El resultado es la llamada red cósmica, filamentos de materia conectados entre sí, con grandes concentraciones donde aparecen cúmulos y galaxias. Cuando comparamos esas simulaciones con las observaciones, el modelo de materia oscura reproduce muchas características de la estructura que vemos en el universo. Esto ayuda a explicar la formación de galaxias. Los halos de materia oscura crean pozos gravitacionales en los que puede acumularse la materia normal. Sin esa estructura invisible sería mucho más difícil experimentar cómo se formaron las galaxias y cómo crecieron a lo largo del tiempo. Entonces, ¿de dónde sale el famoso 27%? Pues se obtiene al ajustar modelos cosmológicos a observaciones como el fondo cósmico de microondas y la distribución de estructuras. Los datos indican aproximadamente 26.8 de materia oscura y 68.3 de energía oscura, y aquí está la distinción más importante de todo. Tenemos evidencia muy fuerte de un componente invisible que se comporta gravitacionalmente como materia oscura, pero todavía no sabemos qué partícula o qué objeto físico la constituye. Podría ser una nueva partícula, varias partículas o incluso una posibilidad que todavía no hemos imaginado. Por eso continúan las observaciones, los detectores subterráneos, los aceleradores y las simulaciones. La materia oscura no fue inventada simplemente porque faltara una explicación. Es una hipótesis que conecta muchas observaciones independientes. Sabemos que hay algo que aporta gravedad. Lo que todavía no sabemos es qué es exactamente ese algo. Y ese es uno de los grandes misterios que la física todavía tiene que resolver.